Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada y con este nuevo video de Excel para mi canal vamos a responder una pregunta bastante interesante en la que nos hicieron en la caja de comentarios de uno de los videos del canal cuya respuesta y solución, como no, vale la pena responder aquí para todos ustedes. Sé que les va a gustar bastante este video. Por favor, quédate hasta el final porque vas a encontrar interesante esta clase. Te la va a volar la cabeza, te va a volar las neuronas para que por favor te quedes en ella. Te lo suplico de corazón, quédate en la clase. Es en serio. Hoy es martes, agosto 31 del año 2021, 1:40 de la tarde. De manera exacta, 1:40 de la tarde. Vamos a dar saludos, como es de costumbre aquí en el canal. En los últimos videos opté por esta partecita para darle saludos a todas las personas que quieran exposición, que me comenten por favor en los videos, yo los estaré mencionando. En el video anterior vimos formato condicional para valor máximo y mínimo y el top 3 de máximos y mínimos, funciones k punto décimo punto mayor, k punto décimo punto menor, función mínimo, función máximo, referencias mixtas o referencias relativas y absolutas, para conformar un formato condicional bien jalado que quiero que aprendas en el video anterior o quería que aprendieras en el video anterior o quiero que aprendas desde el video anterior, así que vea él y obsérvalo, ¿vale? Vamos a darle saludos a Eduardo no, Edgardo Murga, lo siento, Edgardo Murga, Salvador Lozano, Aridio Cáceres, Carlos Alvarado, Eder Osorio R, John Freddy Grisales, César Iván Salazar, Oscar Santos, Inglag Gama, Mauricio B, Numa Andrade, Francisco Borsi, CMD Cuerti. ¿Listo? Muchas gracias, parceros. Muchas gracias a todos ustedes por comentar en la caja de comentarios del video anterior. Si quieres aparecer en el video o si quieres aparecer o que te mencione en el próximo video, por favor déjame un comentario en este y con gusto y con mucho gusto te menciono en el video siguiente. ¿Listo? Te comento que tengo una pestaña de unirme aquí en el canal, o te comento que tengo el botón de unirme en donde estoy haciendo ahora videitos extras, unos videitos, más bien videotes, para todas las personas que quieran aprender un poquito más de Excel. Simplemente se unen acá a esta comunidad de más videos, más Excel, más expertos, más Excel, más videos, más expertos. Una comunidad realmente interesante que espero puedan aprovechar por un precio bastante irrisorio, menos de $2,50 al mes, cobro recurrente. Muchos más videos para que sigas aprendiendo mucho más Excel y te conviertas en un experto de esta herramienta, le saques el máximo provecho. Te unes aquí desde cualquier video, desde la vista del canal normalmente y accedes, fíjate, desde el canal accedes a una lista de reproducción que se llama solo para miembros, fíjate, solo para miembros, y te va a cargar toda la lista de reproducción que puedes ver con temas diversos, temas que voy lanzando realmente importantes o bastante interesantes, para que tengas un dominio de la herramienta mucho más fuerte, mucho más poderoso, mucho más arraigado desde las bases y puedas desenvolverte en ella de una excelente manera, de un excelente modo. ¿Listo? Bien, entonces mira, entonces aquí desde la pestaña unirte o desde este botón unirte o bien acá, también desde el canal, vamos a irnos para el canal. Voy a pausar esto aquí desde unirte, fíjate, te puedes unir a la comunidad. Listo, después de haber hecho esta pauta publicitaria, vamos a la plantilla y a lo que vinimos, vamos, no sé cuánto me gasté en esto, como unos 2 minutos. Así que vámonos al meollo del asunto. Hoy martes, agosto 31. Les voy a responder o voy a responder a una pregunta bastante interesante que me hicieron en la caja de comentarios sobre cómo contar valores que se encuentren de manera única, cómo contar valores que se encuentren de manera única, descartando el resto de valores que se encuentren repetidos, valores de cero y espacios dentro de un rango de celdas. ¿Listo?
Mira, esta pregunta es bastante interesante. La persona que me la hizo me dijo, oye, no puedo con esta fórmula o no puedo hacer una fórmula que me cuente cuáles valores dentro de un rango de celdas se encuentran de manera única, descartando todos los valores que se encuentren repetidos. Es decir, un valor, por ejemplo, acá como el 5, fíjate, debe descartarse porque se encuentra triplicado, es decir, se encuentra repetido, en este caso 3 veces. Por tanto, cuando haga el conteo, el valor de 5 no tiene por qué entrar en él. ¿Listo? Tengo que descartar ese valor y no sirve como conteo para que se tenga en cuenta por la fórmula o función que va a devolver el conteo de los valores únicos. Muchas personas suelen confundir esos valores únicos con decir, deme una lista de valores únicos de un rango de celdas y posteriormente cuéntelos. Yo puedo sacar rápidamente los valores únicos de este rango de celdas, es decir, el 5 lo saco, luego saco el 4, luego saco el 3, luego saco el 6, luego saco el 9, luego saco el 7, luego saco el 8, luego saco el 4, ya lo saqué, entonces armo una lista de valores únicos y posteriormente la cuento. Pero la pregunta aquí es totalmente diferente. La pregunta acá es, de un rango de celdas, quiero contar cuáles son los valores que se encuentran una sola vez y el resto de valores que se encuentren repetidos, descartarlos. Además, también tengo que descartar todas las celdas que se encuentren vacías y todas las celdas que contengan un valor de cero. Fíjate, este ejercicio le puse solo un valor de cero porque es un valor numérico. Se encuentra una sola vez dentro de todo este rango, se encuentra una solita vez. Pero en este caso debo descartarlo porque la persona que me hace la pregunta me dice descarte los vacíos, los valores repetidos y los valores de cero. Y el cero se encuentra una vez. Yo puedo contarlo porque es un valor numérico que se encuentra ahí de manera solita, se encuentra único dentro de todo el rango. Pero el cero debo descartarlo. ¿Listo? Entonces, te voy a proponer la siguiente fórmula. Mira, si nosotros vamos a contar dentro de este rango, ¿cuáles valores se encuentran de manera única? Yo ya les dije que el 5 en este caso se encuentra triplicado, por tanto no se tiene en cuenta. Fíjate, el 4 se encuentra duplicado, el vacío lo tengo que descartar y aunque se encuentre duplicado es un vacío y tengo que descartarlo. El 5 lo descarto, luego el 3, fíjate, el 3 se encuentra una sola vez, por tanto hay un valor, en este caso hay un solo valor. Entonces debo contarlo. Luego el 6, fíjate, por aquí hay otro 6, este debo descartarlo. Luego un 9. Mira, no hay valores de 9, por tanto vamos en 2, 3 y 9. El 5 ya dijimos que lo descartamos, el 7 lo descartamos. El 8, en este caso, fíjate, también se encuentra solo, no hay más 8, entonces sería 3, 9 y 8 serían los valores. El vacío y el 0 debo descartarlo, el 4 se encuentra acá, el 6 se encuentra acá y el 7 se encuentra acá. Total, serían estos valores 3, luego venimos acá con el 9 y luego venimos con el 8. Listo, no hay más valores. ¿Cuántos valores únicos existen dentro de la lista? 3, 9 y 8. ¿Listo? Y tenemos que identificarlos. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con fórmulas, obviamente. A mí me gustan muchísimo las fórmulas y quiero que las aprendas porque la verdad es que son bastante útiles para darle respuestas rápidas a los problemas. Las fórmulas vienen como anillo al dedo. Ya, si tu solución es mucho más pesada, metámosle macros. Con macros pueden hacerse trabajos mucho más elaborados, mucho más precisos, por así decirlo. Quirúrgicos, van bien al detalle, pero las fórmulas para un usuario estándar, un usuario convencional, la verdad es que no llega al pelo a todo el mundo. Vale. Entonces, ¿cómo hago para identificar esos valores? Fíjate, muy sencillo. Yo lo que voy a hacer inicialmente es utilizar a la función contar.si. ¿Qué hace la función contar.si? Cuenta las celdas en el rango que coinciden con un criterio, con una condición dada. Es decir, yo le tiro a la función un rango de datos que por ejemplo puede ser este, mire, puede ser este el rango completo, y después le digo cuénteme cuántas veces existe el valor de 5. Fíjate, si yo le digo cuénteme cuántos 5 hay dentro del rango, si evalúo con F9 él me dice 3. 1, 2 y 3. Ahí están los 3 5. Pero como yo necesito evaluar todo el rango para en busca de los valores que se encuentren repetidos, no voy a utilizar un montón de funciones contar puntos sí para ir concatenando. No, 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 eso no se hace. Entonces lo que voy a hacer es utilizar una matriz de valores con el fin de que la función contar puntos sí
me arroje un resultado matricial. En otras palabras, aquí donde dice criterio, no voy a utilizar un solo elemento como criterio, sino voy a utilizar otra vez el mismo rango de entrada para que cada uno de los elementos que se encuentren aquí dentro de los criterios se vayan comparando en esa misma celda o en esas mismas celdas que conforman el rango, ¿listo? Entonces, si yo evalúo todo esto con F9, fíjate lo que me arroja. El 5 se encuentra 3 veces, el 4 se encuentra 2 veces, el vacío se encuentra una vez. Obviamente, aunque aquí hay otro vacío, para él esto es totalmente diferente, ¿listo? Pero es un vacío, ¿vale? Ahora bien, fíjate que el 5 vuelve y aparece 3 veces, el 3 aparece una vez, luego el 6 aparece 2 veces, el 5 aparece 3 veces, luego el 7 aparece 3 veces y luego en este caso el 8 aparece una vez y ahí se van numerando. Total, los valores que aquí me den un valor de 1, pues obviamente que se encuentran una sola vez. Por tanto, lo único que yo tengo que hacer es comparar el retorno de cada uno de los elementos de la matriz que me arroja contar puntos y con el valor de 1. Si yo evalúo con F9, pues voy a obtener una matriz booleana, una matriz de falsos y verdaderos, en donde un valor de verdadero indica la posición de la celda que contiene un elemento que solo se encuentra una vez y un falso indica todo lo contrario, elementos que se encuentran repetidos. ¿Listo? Se encuentran repetidos. Entonces, ¿qué hago con una matriz de falsos y verdaderos? Pues la utilizo como insumo dentro de la función sí. Fíjate, la función sí me pide una prueba lógica y una prueba lógica da como resultado un valor booleano. Pues bien, aquí no tengo un solo valor booleano, aquí tengo un chorrón de valores booleanos en donde le digo que para cada uno de esos valores de verdadero que me arroja la función contar puntos y pues sencillamente me arroje los valores correspondientes de todo este rango de celdas. Fíjate, si yo evalúo aquí con F9, pues voy a obtener 0, 3, 9, 8, 0, 0. En otras palabras, me identifica los registros, fíjate, identifico los registros que contienen solamente una sola aparición dentro de todo el rango. Por ejemplo, el 3, como ya habíamos dicho, se encuentra una sola vez, el 9, como habíamos dicho, se encuentra una sola vez, el 8, como habíamos dicho, se encuentra una sola vez, el 0, mira, el 0 se encuentra una sola vez, pero me lo pone como valor de 0, obviamente. Y luego estos dos vacíos me los pone como ceros. Y uno dice, caramba, pero si eran vacíos, ¿por qué me los puso como ceros? Porque para Excel, un vacío, una celda vacía en una comprobación lógica es un valor de cero, sencillamente. Si tú tienes una celda vacía y le dices, ¿a qué es igual a eso? Pues él te dice a cero. Listo, mira, ahí me está arrojando para un vacío un valor de cero y para el otro vacío otro valor de cero. Este cero sí ya me está devolviendo el valor de cero porque se encuentra una sola vez. ¿Listo? Entonces, como la persona me dice que tengo que descartar todos los valores que se encuentran o que contienen celdas vacías y a su vez también celdas que contienen valores de cero, pues esto es muy fácil, fíjate. Si aquí hay un valor de cero, aquí hay un valor de cero y aquí hay un valor de cero, pues yo puedo convertir el resto de falsos en puros valores de cero y después hacer un filtro por todos los valores mayores o iguales a 1 y hago el conteo y obtengo el resultado. En otras palabras, reajusto mi función sí, que en este caso estoy utilizando solamente la parte verdadera para que devuelva cada uno de los elementos de número que se encuentran una sola vez y le digo que para todos los valores de falso de la prueba lógica que me arroja la función contar puntos sí, una matriz booleana me arroja una matriz booleana, en esos falsos, pues me arroje también un valor de cero para descartarlos y conjugarlos con el resto de valores de ceros y vacíos y sacarlos de la expresión y solamente quedarme con los números que se encuentran una sola vez y que son mayores o iguales a 1. Fíjate, evalúo con F9 y me da 0, 0, 0, 0, 3, 9, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0. El número 3, el número 9 y el número 8 se encuentran una sola vez. Por tanto, lo que tengo que hacer aquí es volverle a preguntar a través de toda esta expresión cuáles valores son mayores o iguales a 1, evaluar con F9 y obtener una matriz booleana de retorno, una nueva matriz booleana transformada que solo me está marcando con valores de verdadero los números que se encuentran una sola vez diferentes a celdas vacías, diferentes a valores de cero y diferentes a valores repetidos, obviamente porque son valores únicos. Tengo que descartar los valores repetidos, ¿listo? Entonces, pues muy sencillo, lo que hago es cerrar toda esta fórmula.
fíjate, la cierro o la encierro dentro de un par de paréntesis y le coloco el doble guión o bien multiplico por 1. ¿Listo? Para convertir esa matriz booleana en una matriz binaria. Vamos a colocarla por -1 y evaluamos con F9. Me da 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Listo. Ya tengo que este valor sería un número único, este otro valor un número único y este valor otro número único. Por tanto, tengo valores unitarios para identificar los valores únicos dentro de la matriz y ahora lo que tengo que hacer es utilizar la función suma producto, abro y cierro paréntesis, evalúo con Enter y obtengo el resultado. ¿Listo? Suponga, por ejemplo, que lo que hicimos a mano al principio, identificar cada uno de los valores que eran 3, 9 y 8, son los que se encontraban de manera única. Obviamente el 0 también se encuentra de manera única, pero yo tengo que descartarlo porque es un valor de 0 y la pregunta me lo decía así. Descarte los valores de 0 y los espacios vacíos. ¿Cómo hago para identificar estos tres valores? Mira, muy sencillo, con una fórmula que identifique a través de la herramienta formato condicional las celdas que cumplen con una condición. En otras palabras, voy a utilizar una fórmula que utilice nuevamente a la función contar.si y en el rango le voy a pasar todo el rango de celdas, lo voy a fijar con F4 porque la fórmula en el formato condicional va a ser un corrimiento, entonces necesito que esto esté fijo y constante y posteriormente en el criterio arranco en esta celda y la dejo de manera relativa para que ella sí se mueva. ¿Listo? Y posteriormente le digo en cada uno de esos conteos, voy a colocar aquí esta celda, cierro, y le digo en cada uno de estos conteos, en cada una de estas celdas, usted me va a decir cuál valor es igual a 1. Es decir, si este valor se encuentra una sola vez, me va a dar como resultado verdadero. Recuerden, el 5 se encuentra 3 veces, por tanto, si yo comparo esto o evalúo esto con F9, el retorno me va a dar un valor de falso, por tanto, esta celda no tiene por qué marcarse, pero cuando baje el formato condicional esta fórmula, aquí se va a evaluar a 3, luego aquí a 4, luego a 5, luego a 6, y cuando llegue a 6 me va a decir el 3 dentro de todo el rango que se encuentra fijo, está una sola vez y me devuelve valor de verdadero. Ahora bien, como necesito descartar las celdas vacías y los valores de 0, voy a emplear una función i para que me diga en los tres valores lógicos, siempre me va a dar un verdadero, qué celda tengo que marcar. En este caso, el primer valor lógico sería con la función contar.si, que identifica puros valores únicos. Ahora bien, aquí en el segundo valor lógico voy a descartar todos los elementos que se encuentren de celdas que tengan un vacío, es decir, que no contengan nada. Por tanto, toco esta referencia de celda, la dejo de manera relativa y le digo, dígame cuáles elementos tienen que ser iguales o diferentes, perdón, iguales a un número o diferentes a un vacío, para que me arroje un valor de verdadero en caso de que este valor sí tenga una celda vacía y este otro valor sí tenga una celda vacía. ¿Listo? Es decir, A2 sea diferente de vacío, que contenga valores numéricos. Y posteriormente le digo, dígame nuevamente si esta celda de aquí es diferente a un 0, porque también necesito descartarlo. Evalúo con Enter y fíjate que el retorno me da un valor de falso. Pues bien, copio la fórmula con Control C, llamo al cuadro de diálogo, formato condicional, desde la pestaña Inicio, formato condicional, nueva regla, fíjate, nueva regla. O bien puedes hacerlo a través de la combinación de teclas AL o R o N, listo, sacamos nueva regla de formato condicional y le digo voy a utilizar una fórmula papá para que me identifique los registros que contienen elementos únicos. Vengo aquí a relleno, vengo a más colores y le voy a colocar por ejemplo este color para que me identifique las celdas, le doy clic en aceptar y listo, mira, ahí tengo la respuesta 3, 9 y 8, 3, 9 y 8 serían las celdas que se encuentran únicas partiendo del hecho de que tengo que descartar las celdas que se encuentren vacías, las celdas que contengan un valor de 0 y todos los valores que se encuentren repetidos. Es decir, dejar únicamente las celdas que contengan valores únicos dentro del rango de celdas, ¿vale? Vientos. Entonces, suponga por ejemplo que usted le explica esta fórmula de suma producto a alguien para que identifique cuántos valores tiene de manera única, ¿listo? Y esa persona dice, no, yo no le entiendo eso, hágame una macro, escríbeme una función, créeme una fórmula de manera tal que yo escriba un nombre, le pase el rango de celdas
y ya, y obtenga el resultado. No me líe usted con esto porque no me lo voy a aprender. Entonces usted dice, uy, toda mi lógica, todo el tiempo que desperdicié creando la fórmula y la persona ni siquiera se la va a aprender. La persona lo que quiere es que usted le haga o le diseñe un método, una fórmula que simplemente le coloque el rango de celdas y le arroje el resultado. ¿Listo? Pues bien, papá, se lo tengo también, se lo tengo. Vamos a utilizar la función lambda. Esto es pura recursividad utilizando la función lambda y valga la redundancia, voy a volver a decir la palabra. Utilizamos a la función lambda de manera recursiva, es decir, creamos una función a partir de la función lambda que actúe de manera recursiva, se llame a ella misma una y otra y otra y otra vez hasta agotar cada uno de los elementos de este rango de celdas. Por ejemplo, esto tiene 16 elementos, que vaya barriendo cada una de las celdas y vaya identificando cuáles de ellas contienen o están dentro del rango una sola vez y cuáles celdas están repetidas para que las descarte y después me saque un conteo. Suena bonito decirlo así, vamos a escribir una función a través de lambda y tú me dices en los comentarios cuál de ellas te gusta más. Si la función consuma producto o bien le escribes una fórmula a la persona que te pide este favor de identificar los registros únicos con lambda, de tal manera de que solo escriba el nombre y listo. Con eso simplemente pasa el rango y obtiene el resultado. Bien, vamos a llamar a lambda. Fíjate, ¿cómo se llama a lambda? Bien, voy a utilizar a la función esta, llamada lambda. Si no la tienes, no te preocupes porque esta función está todavía en fase beta probándose, probando los resultados de esta función. Todavía está aquí un poquito inmadura, pero ya está funcional. ¿Listo? ¿Cómo sale? Con una suscripción a Office 365 dentro del modelo Insider para que tú puedas probar las funciones mucho antes que los demás usuarios. Si tienes una suscripción a Office 365 o Microsoft 365, te sale la función y listo, la utilizas. Cuando ya salgan todos los Exceles, pues te va a gustar muchísimo esta función y la vas a poner en práctica en casi muchas cosas. Obviamente, tienes que aprender a utilizarla, ¿vale? ¿Qué nos va a pedir la función? Mira, la función lambda o a partir de la función lambda vamos a utilizar tres parámetros de entrada. Le voy a decir al usuario, tú no te preocupes, pásame el parámetro de entrada que contenga el rango de celdas. Usted solamente tíreme dentro de la función el rango de celdas, escríbame un valor numérico para iniciar el conteo, en este caso una variable que me sirva como contenedor para ir contando cada una de estas celdas. Por ejemplo, cuando vaya en esta iteración, vaya iterando celda por celda y encuentre esta, diga, bueno, aquí hay una, la saque y la cuente con la variable conteo y diga, esta variable, aquí hay una, se carga con el valor de 1, sigue iterando, esa dice, no, esta se encuentra repetida, luego llega esta otra y dice, mira, esta sí se encuentra y vuelve y utiliza la variable contenedor o la variable conteo y cuenta una más, es decir, 1, luego 1 más 1 da 2, luego 2 más 1 da 3, cuando encuentre todas las celdas y pare, me devuelve la variable contenedor o la variable conteo, ¿listo? Entonces, voy a crear una variable que se llame rango, que es donde voy a guardar el rango, fíjate, el rango de celdas que voy a pasarle a la persona o la persona le va a pasar a la función para que barra cada una de esas iteraciones e identifique cuáles de esas celdas se encuentran de manera única. Posteriormente voy a crear otra variable que se va a llamar variable conteo, que es la que se va a encargar de guardar los valores numéricos que cuentan cuántas celdas contienen un valor único dentro del rango, ¿listo? Y posteriormente voy a crear una última variable que me sirva como iterador para cada uno de estos elementos, es decir, voy en la primera iteración, voy en la segunda iteración, voy en la tercera iteración, en la cuarta iteración, en la quinta, en la sexta, en la séptima, en la octava, pam, 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 pam. Una variable que me guarde las iteraciones, es decir, una variable que guarde el índice de iteración dentro de la función recursiva que va a ir sacando cada uno de los elementos a medida que los va barriendo. De momento esto es tremenda cosa compleja, pero cuando terminemos la función va a ser relativamente fácil. ¿Listo? Entonces creo tres parámetros de entrada para la función lambda. Variable rango, que va a contener el rango, variable conteo, que va a arrancar el conteo en 0, y variable índice, que va a arrancar con 1 para ir iterando hasta el número máximo que contenga, ¿listo? El rango de celdas. Voy a dar al Enter para saltar a la siguiente línea y le voy a dar espacios hasta por acá, para seguir escribiendo. Entonces, recuerden,
una función recursiva es una función que se llama a sí misma indefinidamente hasta que yo la detenga con algo. Si yo no soy capaz de detener una función recursiva que se llame a ella misma una y otra y otra y otra y otra vez, pues ¿qué va a pasar? Se va a comer la memoria de su computador y le va a generar un error. Y Excel es muy bueno detectando errores. A nosotros cuando hacemos fórmulas siempre nos salen errores. Pues bien, Excel es muy bueno detectando errores y es lo primero que va a hacer. Te va a decir, oye, aquí hay un error de iteración, estás iterando como loco, no le pusiste un freno a tu función recursiva, así que yo te la detengo por si acá para que no te termines comiendo la memoria del computador y lo bloquees y se te apague y pantallazo azul y muerto. ¿Listo? Entonces, para hacerlo bien ameno, pues vamos a crear nosotros nuestro propio freno. ¿Cómo creamos nuestro freno? Mediante una prueba lógica. Es decir, tengo que utilizar a la función sí porque me permite tomar una decisión dentro de la prueba lógica. Le voy a decir, si esta variable índice que va a guardar la iteración de cada uno de estos elementos, por ejemplo, arrancamos con la celda 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4, luego la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 es mayor a 16 porque es mayor a este rango, entonces deténgase porque no hay más elementos abajo que contar o que comparar. ¿Para qué va a seguir iterando la función? Si aquí no hay valores, aquí no hay valores, aquí no hay valores y aquí no hay valores. Entonces frene cuando llegue a lo último. ¿Cómo le digo yo a la función? Deténgase cuando llegue a la última celda. Pues le digo, si la variable índice se encarga de llevar la iteración y el conteo uno a uno en cada una de esas repeticiones, pues yo le digo, si variable índice, fíjate que ya me aparece, es mayor, en este caso, al retorno de la función filas, contando todas las celdas que contiene mi rango, fíjate, variable rango, entonces deténgase. Fíjate, si yo cuento con la función filas, voy a utilizarlo aquí de manera estática. Si yo cuento aquí con la función filas, este rango de celdas, la función filas me devuelve el valor de 16, ¿listo? Y ahí tengo mi número máximo de celdas que yo tengo que iterar. Por tanto, pero este rango no se encuentra de manera estática dentro de la función, tengo que pasarlo de manera dinámica. Yo le estoy tirando el rango dentro de esta variable, pues bien, utilizo esa variable, es decir, le digo variable rango. Cuénteme cuántas filas mediante el uso de la función filas tiene esa variable rango, me devuelve un valor numérico y si yo le digo si ese índice es mayor a esa variable rango, entonces usted deténgase y devuélvame o retórneme el resultado de la variable conteo, es decir, la variable que se va a encargar de contar cuántas veces se encuentran los números que estén de manera única dentro de todo el rango de celdas. Elegante, ¿verdad? Bien, pero ¿qué pasa si viene aquí en el valor si falso? ¿Qué pasa si viene en el valor si falso? Pues lo único que quiere decir es que tiene que seguir iterando porque la variable índice no es mayor a la cantidad de elementos que se encuentran dentro del rango, es decir, 16. Suponga, por ejemplo, que el índice arranque en 1. ¿1 es mayor que 16? No, porque está iterando en la primera celda. Luego variable índice es 2, es decir, aquí está en la segunda celda. ¿2 es mayor a 16? No. Entonces, ¿por qué no me devuelve conteo? Porque todavía está iterando, le hacen falta celdas por iterar. Luego viene a la 3 y le dice 3, aquí el número de 3 es mayor o igual a 16, filas versus variable rango. Me dice falso, entonces pasa a la parte falsa y nunca devolver el conteo hasta que no llegue al final. Cuando llegue al final, devuelve el conteo de la cantidad de celdas que contamos únicas mediante el uso de mi función recursiva, ¿listo? De lo contrario, sigo iterando y haciendo cálculos para comparar si cada uno de los elementos se encuentran de manera repetida o bien se encuentran de manera única. Pero como yo quiero que mi función sea recursiva, mira, muy sencillo, voy a dar al Enter y voy a llamar acá a la función let. Esta función let me permite crear asignaciones dentro de funciones. Ya lo hemos visto en otros videos del canal a través de una lista de reproducción
que estamos creando para la función lambda, ¿listo? Entonces let, ¿qué es lo que hace? Prácticamente crea expresiones, se las asigna a nombres definidos y después trabaja dentro de una matriz de cálculo, por así decirlo, o un elemento de cálculo con esos nombres, con esos nombres de variables que guardan esas expresiones para obtener un resultado. Eso es lo que hace la función let. Entonces yo le voy a decir, mira, la variable conteo, que es esta variable que yo tengo aquí, que creé en la cabecera de lambda, voy a llamarla así, variable conteo, que sería esta misma, va a ser igual a toda una expresión, en donde vamos a ir averiguando si esto es igual a un cero, si es igual a un vacío para que lo vaya descartando y no me cuente nada, o bien si se trata de un valor que se encuentre de manera única, para sumarle una unidad a la variable conteo. Pero primero tengo que averiguar en qué celda estoy iterando. Y para poder saber en qué celda estoy iterando, tengo que basarme en el índice que lleve iterado en ese momento dentro de la función. Es decir, en qué ciclo de recursividad voy dentro de la función para poder devolver el elemento correcto y hacer la comparación sobre todo el rango y determinar si se encuentra o no de manera única. En otras palabras, utilizo otra función sí, fíjate, para tomar una decisión. Una decisión que valide cada uno de los elementos a ver si son iguales a cero. Pero necesito saber cuáles son los elementos. ¿Cómo llamo al elemento? Mira, muy sencillo, con la función índice. Le digo a la función índice, voy a tomar todo el rango que usted me pase dentro de la función. Voy a pasar esto por acá. Voy a tomar todo este rango que usted me pase dentro de la función, que lo voy a pasar aquí como matriz, voy a colocar B rango, y acá en el número de fila voy a devolver de todo este rango el elemento que se encuentre iterado, es decir, el elemento que se encuentre dentro de la variable índice en un momento determinado. Es decir, llamo a la variable índice que va a guardar la iteración, sea 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, y extráigame con índice cada uno de los elementos, es decir, cada una de las celdas de ese rango dado. Vale, entonces si índice me devuelve esto, pues yo muy sencillamente le digo, si esta celda que voy a pasar aquí en la primera instancia o en la primera iteración es igual a 0, pues entonces quiere decir que tengo que sacarla del conteo. Por tanto, no puedo sumarle a esta variable conteo una unidad, sino tengo que pasarla tal cual como viene cargada, para que en la próxima iteración averigüe si se trata de una que se encuentre de manera única y ahí sí proceda a sumarle una unidad. En otras palabras, mira, muy sencillo. Si esta condición se cumple como verdadera, si índice que está extrayendo cada una de las celdas extrae una celda que contenga un valor de 0, pues yo simplemente devuelvo a mi variable conteo sin afectarla. ¿Por qué? Porque el 0 tengo que descartarlo, el 0 tengo que sacarlo de ahí. Y en caso contrario, en caso de que sea un valor sí falso, en este caso, tengo que averiguar si la variable es a índice, mediante el uso de la función contar.sí, me retorna un valor de 1. En otras palabras, utilizo nuevamente una prueba lógica mediante el uso de la función sí, pero que esta vez averigüe mediante el uso de la función contar.sí si lo que se encuentra dentro del rango, si lo que se está encontrando dentro del rango, dentro de esta variable rango, para que me valide cada uno de los elementos me da un valor de 1, pues en este caso sí me da un valor único y tengo que contarlo. En otras palabras, tengo que averiguar nuevamente con esta función índice en qué letra o en qué, perdón, en qué letra no, en qué número voy iterando para devolver el elemento correspondiente y pasarla dentro de la función contar.sí como único elemento de barrido para que me diga si ese elemento sí es mayor a 1 o bien es un elemento que sea igual a 1 para contarlo y sumarle el valor de una unidad. Fíjate, si contar.sí dentro del rango está contando cada una de estas celdas en cada una de las iteraciones, básicamente me tiene que devolver la cantidad de elementos que se encuentren dentro de todo el rango. Por ejemplo, el 5 me devuelve un valor de 3 porque se encuentra una, 2 y 3 veces. Pero si se choca con el 3, me dice que solo se encuentra una vez. Por tanto, si yo cierro aquí a la función contar.sí y le digo todos los elementos que sean mayores a 1, es decir, que sean 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera, pues sencillamente se encuentran repetidos dentro del rango de valores y por tanto me tiene que arrojar la variable conteo
tal cual como inició o como entró dentro de la función al inicio de hacer la iteración, para que no tenga esa iteración una unidad adicional y no pueda contarse un elemento único. Pero en caso contrario, en este caso sí me tiene que contar. En caso de que sea un valor de falso, quiere decir que es un elemento que es igual a 1 y que no va a ser igual a 0 porque lo estoy descartando en esta parte, y por tanto la variable conteo sí tengo que sumarle el valor de una unidad. Fíjate, esto es lo que me está contando cuántos elementos únicos existen dentro del rango. Muy, muy sencillo. Ahora bien, cierro la función. Este paréntesis rojito está cerrando a esta función sí y este paréntesis verde está cerrando a esta otra función sí. Dentro de la función let, variable conteo, ahora es toda esta expresión que va comparando cada uno de los elementos dentro del rango. Posteriormente, como tengo que iterar el índice para que cada una de las iteraciones vaya sacando cada uno de los elementos de manera correspondiente hasta acabar en la última fila, pues tomo aquí y le digo variable índice va a ser igual, en este caso, a variable índice más una unidad. Es decir, esta pequeña o este pequeño nombre va a tener en cuenta esta expresión que va a ir incrementando en una unidad cada uno de los elementos del rango que está iterando hasta llegar al último, en donde el freno lo detiene aquí con esta función sí para devolverme la variable conteo que está siendo alterada por la primera parte o expresión que estamos empleando dentro de let. ¿Listo? Entonces voy a darle aquí al enter para pasar a la siguiente línea. Me vengo para acá y listo. Ahora, si yo le digo aquí a la función que este es el núcleo para que vuelva y se rellame, imagine que esta función es el núcleo de contar los únicos sin ceros dentro del rango. Es decir, usted le da el nombre de la función a la persona y la persona la utiliza pasando únicamente el rango. Es decir, el núcleo que cuenta cuántas veces existen los valores únicos. Fíjate, núcleo, le voy a llamar aquí a la función núcleo contar valores únicos, valores así lo vamos a poner para diferenciarla, únicos, perdón, sin ceros. Núcleo contar valores únicos sin ceros, así se llama esta función, cuenta los valores únicos omitiendo los vacíos, los ceros y saca los repetidos. Entonces este es el núcleo de la función núcleo contar valores únicos sin ceros, en donde le voy a pasar el valor de la variable rango que está esperando todo el rango. Fíjate, le pongo el valor de la variable rango, luego le pongo el valor de la variable conteo y después le pongo el valor de la variable índice y le digo repítase papá hasta que acabe con el último elemento y averígüeme mediante el uso de la función contar.si si ese elemento es igual a 1 para que me vaya contando cuántos elementos existen. Cierro a la función núcleo contar valores únicos sin ceros, que es como se va a llamar esta función. Posteriormente cierro la función let, posteriormente cierro la función si, que sería esta si del freno, y posteriormente cierro a la función lambda. Fíjate, la función se llama núcleo contar valores únicos sin ceros. Me copio toda esta fórmula con control C, evalúo con enter y obviamente me da un error de cálculo porque no la tengo dentro del administrador de nombres. Vengo a la pestaña fórmulas, administrador de nombres, nuevo nombre definido y lo creo. ¿Cómo se llama la función? Se me olvidó. ¿Listo? Vengo acá, F2, núcleo contar valores únicos sin ceros. ¿Listo? Nuevamente, administrador de nombres, nuevo, y aquí pongo el nombre que yo creé en el que yo creé o escribí la función, que en este caso sería núcleo contar valores únicos sin ceros. Se me olvidó nuevamente, voy a darle aquí núcleo contar valores únicos sin ceros, núcleo contar valores únicos sin ceros. Disculpen ahí la memoria. Núcleo contar valores únicos sin ceros. Listo. Y acá pego la fórmula con control B, le doy clic en aceptar y le doy posteriormente clic en cerrar. Listo. Ahora voy a crear otra fórmula que simplemente pase el rango. Es decir, utilizo nuevamente a la función lambda. Llamo a la función lambda y creo un parámetro, un solo parámetro, que se llame en este caso variable rango, que va a contener el rango de celdas que yo le voy a pasar simplemente a la función. ¿Listo? Y a esa función le voy a decir, usted
se va a llamar, en este caso, por ejemplo, núcleo contar únicos sin ceros, o se va a llamar contar solamente únicos. Le voy a dar aquí un espacio y usted va a llamar a la función que se llama núcleo contar valores únicos sin ceros y le va a pasar el valor de la variable rango, le va a pasar el valor de 0 para que inicie, en este caso, el contador que cuenta los valores únicos con 0 y posteriormente el índice en 1 para que arranque siempre en la primera celda. Cierra aquí la función núcleo contar valores únicos sin ceros y cierro la función lambda, fíjate, la copio con control C y posteriormente la evalúo. Vengo al administrador de nombres, nuevo nombre y le llamo aquí contar, por ejemplo, valores únicos, contar valores únicos sin ceros, listo, y le pego la función control B, le doy clic en aceptar, clic en cerrar y ahora en esta celda llamo por ejemplo a contar valores únicos sin ceros y le paso el rango dentro de la función, cierro, evalúo con enter y obtengo el valor de 3. ¿Listo? Obtengo el valor de 3. ¿Con cuántas fórmulas? Obviamente, esta formulota que creamos una función a partir de otra función y aquí hicimos el llamado de una función a otra función que actúa de manera recursiva, le pasamos únicamente el rango, el resto de valores lo tejimos a mano para que la persona simplemente lo pase dentro de la función, el rango únicamente y se encarga la función de contar cuántos elementos únicos existen, descartando los espacios vacíos, los valores de 0 y le devuelve como resultado la fórmula o le vuelve como resultado de esa fórmula el valor numérico correspondiente. Entonces, usted se lleva esta fórmula para cualquier libro, la crea en el administrador de nombres y usted le dice a esa persona, mira, si usted quiere contar los valores únicos sin ceros mediante el uso de Excel, no se ponga a utilizar suma producto, contar puntos y todo esto y toda esta cuestión lógica, sino le dice simplemente llame a contar valores únicos, llame a contar valores únicos sin ceros, abre el paréntesis, le pasa el rango de datos y la fórmula hace el resto. Usted no se preocupe por lo demás. La fórmula o la función le arroja el resultado correcto y le dice que se encuentran estos tres valores de manera única en todo el rango de datos. Bien amigos, espero que este mega tutorial haya valido la pena en cada uno de los minutos que usted lo vio para que aprenda a hacer estas interpretaciones mediante el uso de lambda, porque la verdad cuando esta función salga en todos los Exceles, muchas personas van a escribir sus propias funciones sin utilizar el entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones. Vamos a escribir las funciones directamente desde la interfaz de usuario con el uso de fórmulas bien elegantes como la que acabamos de ver. Recuerda, este es el Workbook 607, quieres descargarlo del repositorio para que te quedes con él, descárgalo, no hay ningún problema. Y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo, cuídense mucho, hasta pronto. Chao, parceros.